Bueno, Andrés, la invitación de hoy es para tocar un tema que últimamente ha vuelto otra vez y siempre vuelve, es un eterno retorno, que es la diferencia de dos conceptos políticos que por lo general se asocian. Entonces se habla siempre del fascismo y el nazismo como el nacimiento también, o como que se originan, o como que hacen parte de otra cuestión que es el socialismo. Entonces, por ejemplo, a comienzos del año pasado, pasó nuestra senadora María Fernanda Cabal, le dio cátedra de historia a la embajadora de Alemania, porque pues tú sabes, ¿no? Sabe más las personas del país que las del propio país que hablan de historia de su país. Entonces, nuestra senadora, símbolo de la derecha, le dijo a a la embajadora de Alemania que no, que fíjate que Hitler y Mussolini son socialistas y que ellos nacieron del vientre del socialismo y que el fascismo en última instancia, el fascismo y el nazismo en última instancia es socialista. Lo mismo volvimos a ver ahorita con Milei. Nefasto de izquierda que se llamaba Mussolini, quien básicamente inventó la doctrina del fascismo y que declara abiertamente que él odia el liberalismo, dice que dentro del Estado todo, fuera del Estado nada y nada contra el Estado. Che, qué ignorantes eso que nos dicen fascistas a nosotros, ¿no? Señor nefasto. Y vemos eso. Entonces yo quisiera hablar contigo de esa cuestión de lo facho, de lo que se llama facho y de lo que es el fascismo y si es verdad estas visiones de que está o no con la izquierda. Y quería comenzar como primero por también comenzar a diferenciar, ¿no? Entonces muchas veces se habla del nazismo y el fascismo como, sí, siameses. Y pues realmente cuando uno mira la historia, no, incluso hay gente que dice que Hitler contó el chiste más alto y resonó más, pero contó el mismo chiste de Benito Mussolini, que se inspiró mucho, pero que asimismo son dos ideologías diferentes también dentro de ese marco de ese marco ideológico. Entonces quisiera preguntarte primero cómo los diferencias. Bueno, sí, hay un debate bastante grande sobre si los nazis y los fascistas tenían una misma ideología o si son dos ideologías distintas. A ver, el debate surge principalmente por los intelectuales de ambos movimientos, mientras que el movimiento fascista, digamos que tenía mucha intelectualidad propia por la mayoría de los fundadores del partido fascista eran filósofos, como Benito Mussolini, Ciano, Giovanni Gentile, entre otros, que de cierta manera se enfocaron mucho en diversos movimientos. Eh, Principalmente se enfocan es en el movimiento reaccionario francés, el cual tuvo una alianza extraña con un grupo marxista que era la escuela soreliana del marxismo, y pues con base en eso ellos decidieron como tomar esas dos escuelas de pensamiento y adicionalmente a eso hablar desde una perspectiva hegeliana para sus propias ideologías, mientras que el nazismo como tal se basa más es en intelectuales netamente alemanes, ¿no? Principalmente los intelectuales, bueno, en primer lugar, el nazismo es muchísimo más abiertamente antiintelectual, por lo tanto no tienes como los mismos como cantidad de filósofos, y los poquitos que se tienen se inspiran más que todo es en la revolución conservadora, que es un movimiento que surge después de la Primera Guerra Mundial, y se enfocaban más en autores netamente alemanes. La gran diferencia para las personas que los dividen es principalmente en los objetivos que se tenían. Mientras que el fascismo de Mussolini buscaba más es una unificación de clases, Alemania nazi parecía ser más interesante en, digamos, hacer un imperio, o mejor dicho, sí, un imperio colonial más asimil, no tanto como a un proyecto antiguo, como un proyecto nuevo, un proyecto revolucionario, sino más bien un proyecto similar a la Alemania imperial antes de la Primera Guerra Mundial, obviamente con sus connotaciones. Yo creo que en realidad el nazismo sí termina siendo una vertiente del fascismo, pero la principal diferencia es
lo que termina conformando la nación, ¿no? Para los italianos, la nación era algo más basado en elementos más cívicos como la lengua, una cultura y una religión común, mientras que el nazismo sí se enfocaba muchísimo más en, digamos, componentes científicos o, bueno, pseudocientíficos como lo era la raza. Pero uno también podría hacer el debate de que son ideologías similares. Yo sí creo que tienen demasiadas cosas similares como para dividirlas, pero está el debate igual. Sí, sí, claro, claro, está la diferenciación, pero entran también, o sea, como digo, ahí están unidos, eso sí, no hay que negarlo, no en vano eran el eje, yo creo que ahí el único que era diferente era Japón, que yo siempre he tratado de entender a Japón ahí en el eje porque sí, a veces sí, es muy raro porque la raza Ari y todo eso y estaban con los nipones, entonces algo curioso, creo que si se mantenían en ese eje era porque tenían unas cuestiones más similares que cualquier cosa. Ya aborda estas cuestiones como el contexto y demás. Quería retomar acá otra persona porque fíjate que lo que me impresionó a mí es que este contexto de desdibujación de lo histórico entre el fascismo y socialismo pensé que siempre se mantenía con los libertarios en general cuando exponían. Hace un momento te mostré unos videos, pero pensé que te los estaba mostrando y creo que no te los mostré. Disculpa, ahí, pero creo que escuchaste a Milei, ¿cierto? Sí. Ahora quiero mostrarte, ahora sí te voy a mostrar que este discurso parece que también está pegando a los historiadores. Entonces, te voy a mostrar un historiador, Sun Yat-sen, que es de México, muy reconocido. Lo recomiendo, o sea, también da buenos aportes y tiene buenas recolecciones bibliográficas divulgativas, pero pues también uno no deja de, por admirar a alguien, tener que criticarlo. Entonces, te voy a mostrar lo que él menciona. Y perdón, te voy a decir de una vez que probablemente muy poquito porque es uno de los conceptos más manoseados y falsificados hoy en día. Así es que vamos a hablar de historia aquí en cortito acerca del mismo. Lo primero que hay que decirte en contra de todo lo que te dicen hoy es el no es de derecha, nunca fue de derecha. El nació de izquierda, es de izquierda y siempre ha sido de izquierda. Una de las principales mentiras de la izquierda es decirte que el fascismo es de derecha, porque si te enteras de que el fascismo es de izquierda, te enterarías de que la izquierda lleva más o menos 200 años mintiendo. Vamos a hablar de Benito, el papá del fascismo, porque es finalmente el hombre que crea el partido fascismo de las técnicas y todo lo que hoy conocemos con ese nombre. Un muchacho que nació en 1983 y que fue socialista toda su vida. Bueno, primero fue saboteador, fue ladrón, este tema de somos activistas y entonces nos dedicamos a sabotearle a todo a los demás, ¿no? Pero a partir de 1904 empezó a trabajar, o sea, de 20 años de edad, ¿no? Empezó a trabajar en periódicos socialistas, en partidos socialistas. Se sumó al ala radical del Partido Socialista. Se estableció en Suiza en 1906 dando clase de teorías sociales marxistas. Para 1909 era secretario de la Cámara del Trabajo de los sindicatos. Para No 1911 sé si soy yo, incorpora pero al sé Congreso Socialista. ¿Cómo? que se había cortado el audio y pues no estás mostrando el video. ¿Ya se está viendo? El video no, o sea, puedo igual escuchar el audio. ¿Y el video nos está mostrando? No, De pronto porque estaba compartiendo Listo. Fundó y fue el director del semanario Lucha de Clases. Luego fue director del medio de comunicación Avanti, periódico del Partido Socialista. Es decir, es socialista de cabo a rabo. Sin embargo, los socialistas de esa época tenían un compromiso en contra del nacionalismo. Se decía que el socialismo era una revolución internacional. Cuidado, eso es lo que sigue siendo. Y eso pensaban, sí, pero cuando llegó la Primera Guerra Mundial, el discurso nacionalista le ganó a prácticamente todos los socialistas. Y bueno, estuvo en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Cuando termina la guerra y él regresa a Italia, en marzo de 1919 va a fundar el Facci di Combattimento, que en 1921 se convierte en el Partido, donde él va a integrar todo lo que aprendió de la izquierda en su juventud izquierdista. Ojo,
que de pronto dicen, pero ¿cómo van a ser de izquierdas si eran enemigos de los comunistas? Te recuerdo una cosa fundamental que también hay que saberla hoy. Las izquierdas han sido conflictivas toda su vida, se han peleado entre ellas toda su vida. Siempre ha habido muchos tipos de izquierdas, porque hay socialistas, socialdemócratas, anarquistas, anarcosindicalistas, marxistas, bakunistas, trotskistas, estalinistas, maoístas, y cada uno piensa que el otro es un traidor. Esa es la historia de la izquierda, por eso no funcionó la República Española, por eso no funciona la izquierda, porque por muchas cosas, una de ellas es que nunca dejan de pelearse entre sí. Pero bueno, entonces el comunismo marxista, el de la Unión Soviética, es una forma de izquierda que pregona la revolución comunista internacional, el FAT. Y así lo va a declarar, es socialismo de un solo país. Y lo va a decir así: durante toda mi vida fui socialista internacionalista como todos, pero cuando estoy a la vi como todos traicionaron la causa internacionalista y se hicieron nacionalistas, eso me pasó a mí y eso es el palabras de socialismo nacionalista, social nacionalismo, nacional socialismo, no sé si le suena, y eso es el. Y tomó el poder como lo hacen estos muchachos en una mezcla de elecciones democráticas con grupos paramilitares. Tomó el poder en Italia en 1922 hasta que lo tuvo que dejar en 1944 y le fue muy mal a Mussolini. Lo colgaron de cabeza, arrastraron, hicieron cosas terribles con, pero al final él es el creador de todas estas técnicas y él también te lo dice: a ver, momento, el no es una ideología, no es una estrategia populista para mover emociones y pasiones. Es una corriente totalitaria, nacionalista, militarista, donde hay un solo líder que determina qué deben de pensar todos, surge de la frustración y del miedo, siempre se ha dirigido a las clases sociales trabajadoras, es un discurso de izquierda donde el gran líder en este caso, se presenta como líder absoluto del pueblo, es antidemocrático, controla la comunicación, controla la educación, le rinden culto al pasado, sospechan y te hacen sospechar de la cultura, la ciencia, la filosofía y el conocimiento, ataca el pensamiento crítico, es irracional, pregona la lucha constante, siempre hay que estar levantado en siempre es propaganda, siempre es volteo. Bueno, en fin, comencé a describir todo lo que caracteriza a un régimen totalitario, pero pues creo que se combinó mil y un conceptos con mil y un cuestiones como que enreda todo y dice que todo está junto. Sí, todo pasó en el mundo, todo pasa en la historia, pero no porque pase en la historia todo está revuelto políticamente. Creo que es necesario hacer esa distinción clara. Perdón, ahí te congelaste. ¿Me escucha ahora sí? ¿Estoy Sí, bien? ahora sí te estoy Ahora escuchando. sí. No, que él al final termina escribiendo todo un régimen totalitario, pero confunde régimen con ideología, pasado con presente, términos del presente contextual político que utilizan como populismo, con análisis de periodos pasados. A mí me parece que hay un merjurje de conceptos y un merjurje de cuestiones que pierden toda la noción de la crítica que él quiere hacer, sin contar los comentarios suelticos que lanza así a su odio a la izquierda, sabrá Dios por qué. Pero pues quisiera tratar algo que él mismo decía y que siempre, ¿me escuchas bien, Andrés? Sí, Que siempre tratan también las personas libertarias, que es, no, el partido nazi se llama Partido Nacional Socialista, ergo es socialista. Entonces, quisiera saber por qué tomaron ese nombre. sí, bueno, en el caso particular del Estado nazi, em, tiene que ver es con dos cosas en particular. Como ya lo había dicho, el Partido Nacional Socialista se basa su ideología en la revolución conservadora. Hay un libro muy interesante que es de Oswald Spengler, se llama Prusianismo y Socialismo. Básicamente, lo que dice este texto es que el movimiento obrero, como tal, pues es, digamos que las masas que definen la política sigue siendo como la clase obrera. Y en ese orden de ideas, lo que intentaba hacer la revolución conservadora era hablar un poco el reino de Prusia antes de la unificación alemana, donde básicamente se tenía la idea del ciudadano soldado.
que era una persona que le daba su vida a su nación y a cambio el Estado le terminaba reivindicando sus derechos por hacerse parte de ese todo que era la aspirante nación alemana en ese tiempo. Eso se le llamó prusianismo y después de eso se termina cambiando el nombre a socialismo de derecha. Los nazis querían atraer primero, obviamente, a las personas que apoyaban a la revolución conservadora, que de todas maneras se acercaban un poco a esta idea de socialismo de derecha. Pero en segundo lugar, también es tener en cuenta que en ese momento en particular, la clase obrera lo único que conocía o los únicos grupos que históricamente habían reivindicado por sus derechos habían sido los socialistas. Entonces, de cierta manera, el, eh, digamos, el nazismo también intentó atraer como a la clase obrera, porque el movimiento nazi, eso sí, siempre fue un movimiento obrero, para obviamente hacer este tipo de cuestiones. También se estaba buscando como atraer a ciertas personas Marketing socialistas que político. estaban, sí, marketing político, y acercar a personas que de cierta manera estaban también desilusionándose de la Internacional Socialista en ese momento, acercándose a ese movimiento. Pero como tal, el socialismo, como lo dice, como lo ven los alemanes, es un socialismo muy distinto. De hecho, en Mi lucha, Hitler en un momento dice, mi gran logro o mi gran logro será arrebatarle a la clase obrera al socialismo. Otra cosa que me parece interesante, ya hablando de eso, es ambas personas hacen mención de este libro, que es La doctrina del fascismo. Eh, Particularmente en el caso de Milei, de hecho Mussolini abiertamente critica el liberalismo y justo después de ese párrafo donde critica el liberalismo, se la bota toda al socialismo, porque de cierta manera hay ciertos elementos que son incompatibles con el pensamiento que tenía el fascismo en ese momento. Hay muchas cosas que de cierta manera lo sacan. El movimiento fascista es revolucionario, es obrero, es de masas y hasta cierto punto busca como intervenir el Estado en pro, digamos, o a expensas del libre mercado. También es crítico del capitalismo, pero no se puede como meter a todos en un mismo talego, por decirlo así. Claro, y también tener en cuenta que mucha gente llegó al fascismo y a estos movimientos del nazismo porque también estaban decepcionados con las derrotas que estaban sufriendo los comunistas en el occidente, ¿no? Por ejemplo, el fracaso de la República Soviética de Baviera en el 19, también la marcha sobre Ruan se hace en 1922 para colocar a las personas, o sea, para colocar como en contexto en esa época ni siquiera la Unión Soviética se había consolidado del todo porque la guerra civil rusa acabó en el 23. Entonces, pues claro, todo estaba como, oigan, estos socialistas nos están prometiendo un montón de cosas, pero realmente no están logrando como grandes avances. Los grandes líderes socialistas del mundo estaban como en debacle. La Unión, en ese momento ya se miraba que sí iban a ganar, los bolcheviques iban a ganar la guerra civil, pero pues igual no lo habían consolidado todo. Entonces también como que se acercaron y quería preguntarte justamente sobre pues también es decir, como tú ya lo mencionaste anteriormente, pues estaba también Strasser, o Strasser es como la ala izquierda dentro del nacionalsocialismo. Y sin embargo fue Sí, purgado. Y sin embargo fue purgado. sí, La noche de los cuchillos largos no solamente fue la purga de los pardos, de los camisa pardas, de la SA, sino también de esas alas como que ya Hitler tenía que amasificar su poder y irse en contra de todas las ideologías contrarias cuando ya miraba que tenía un apoyo popular suficiente. sí, particularmente Strasser sí tiene una perspectiva mucho más socialista y mucho más de apoyarse en los sindicatos más que como tal en la estructura del Estado. Strasser era una figura muy, digamos que polarizante por el hecho de que tenía nociones obviamente nacionalistas, pero estaba muchísimo más enfocado en reivindicaciones muy socialistas, tipo más poder a los sindicatos, ese sí directamente, no la gestión de la propiedad privada, pero sí empresas directamente dirigidas por sindicatos, por los propios obreros, y se termina volviendo un oponente político muy importante, como muy fuerte en contra de Hitler, y Hitler termina rompiendo sus lazos con él, asesinándolo y asesinando como
a las personas que pensaban como él. De todas maneras, hoy en día hay una especie rara de ideología que son los nacional bolcheviques, que sí intentan como recuperar el modelo Strasser, pero son muy pequeños digamos, en lo que fue el movimiento fascista. Pues también de como ver que quisiera saber cómo ve o sea, para ti cómo sería la visión del Estado, tanto el fascismo y el nazismo, es como el fin último, ¿no? O sea, es verdad esa frase de fin último de Mussolini, todo el Estado, nada contra el Estado, todo dentro del Estado. ¿Y cuál es el fin último para ellos el Estado? O sea, para el fascismo y el nazismo, ¿qué es el Estado? Sí, a ver, Mussolini, me voy a enfocar principalmente en Mussolini, que es lo que más conozco. Mussolini era hegeliano. Y los hegelianos, pues, hablan de una cosa que se llama, es como de la grandeza del espíritu. Básicamente, lo que ellos dicen es, para que una nación sea grande, tiene que movilizar todas sus fuerzas para, digamos, desplegar sus ideales y pues terminar dejando una marca en la historia. Lo que piensa la escuela de pensamiento de Mussolini, que son los actualistas, es que la forma en la que tú materializas la nación es a través del Estado. La idea que ellos tienen es que el Estado y la nación sean prácticamente una sola cosa, ¿no? No podemos hablar de Italia sencillamente como una idea, sino que la idea de Italia se manifiesta en el Estado italiano. Y en ese sentido, porque lo más importante es la nación, todos los fines y todas las energías que componen eso tienen que ir, digamos, en pro de la nación que se termina convirtiendo en el Estado. Por eso es que la única ideología en la historia que abiertamente se va a llamar totalitaria por el hecho de, es decir, todo tiene que entrar dentro del Estado, es el fascismo. La frase famosa obviamente es nada por fuera del Estado, nada en contra del Estado, todo dentro del Estado. Eh, Porque precisamente lo que ellos buscan es, digamos, que el Estado se vuelva un fin en sí mismo porque es de cierta manera lo que hace que las naciones sean grandes. Yo creo que ahí comienza a ser como la diferencia con la izquierda, ¿no? Justamente, pues por izquierda me estoy refiriendo a estos conceptos de izquierda, como podríamos decir, definida, como es el comunismo y el anarquismo. Mientras, por ejemplo, el manifiesto comunista comienza diciendo, el Estado es una creación burguesa para los intereses de la burguesía. Lo que Lenin retrae y dice, sí, es verdad, es una creación, pero no por ser una creación tiene que ser eliminada. Y a la final lo que se busca es la extinción de la misma. Trotsky criticaría a Stalin en su obra La Revolución Traicionada por no buscar esa extinción del Estado o no buscar preservar el Estado más allá de sus intereses propios. Y volviendo al anarquismo, que ese fue el debate de la Primera Internacional, era el Estado a la final, lo que tú quieres, Marx, lo que le decía Bakunin a Marx, era a la final lo que quieres son tus burócratas rojos. El Estado tuyo va a ser un cambio del explotador, no en fin de la explotación. Entonces yo creo que el fascismo, por lo que tú me explicas, es como el Estado en sí, el fin en sí mismo para lograr la grandeza de la nación. Podría decirse que el fascismo es como un exponente máximo de este sueño que se dio en la paz de Westfalia, la creación de este concepto de Estado-nación, es como sí, como el gran aglutinador de esa idea y llevarla hasta sus últimos fines. Sí, no, y también tiene que ver es mucho con la concepción que tienen ambas ideologías con el Estado. El Estado para incluso la izquierda más estatista sigue siendo el fin para un medio, porque el pensamiento de izquierda es el Estado es un reproductor del modo de producción. Entonces, digamos que los socialistas más estatistas quieren hacer es que el Estado se vuelva es una redistribución de la Mm. riqueza. Lo que quieren hacer los fascistas directamente es, los fascistas también creen en la lucha de clases, pero la quieren abolir. Es decir, ellos lo que dicen, el gran problema y el gran conflicto que van a tener con el socialismo es que dicen,
el burgués italiano y el proletario italiano son igual de la misma nación. Lo que necesitamos hacer es, de hecho, unir a estas dos personas para que trabajen por el fin de la grandeza de la nación italiana. El Estado se volvió un fin en sí mismo precisamente porque la idea es, el Estado termina manifestando todos los elementos de la sociedad, el arte, la historia, la guerra, la vida cotidiana de las personas, la educación, etcétera, y por lo tanto lo que buscan los fascistas es que de hecho el Estado intente ser lo más italiano posible para pues dejar su marca en la historia. Nuevamente, el fin último del fascismo es, digamos que la grandeza de la nación a través del Estado. Esa es la forma en la que diría, y por lo tanto el Estado se vuelve un fin en sí mismo. Yo quisiera ahí como hacer como de pronto una acotación, porque sí, hay hoy en día una izquierda estatista que lo piensa así, pero pues esa es como una izquierda, podríamos tildarla, o en mi caso personal de análisis lo tildaría como una izquierda que hoy en día está ganando más peso, que es la izquierda progresista. Esta idea del estado de bienestar, que es el estado a la final el que debe distribuir las ganancias. Y pues la idea de estado de bienestar, bien surge una idea progresista de Otto von Bismarck para pues detener a los comunistas justamente, pero pues el Estado para, digamos, en el caso del Estado de la Revolución, es más que la distribución, es el personificar, a través de la idea de vanguardia de Lenin, personificar al pueblo, al pueblo no, a la clase obrera a través de el Estado y así, con el poder del Estado, tomar los medios de producción. Los medios de producción, si los tiene el Estado, ergo, ya es una deriva socialista. Sí, y además es que el Estado igual en el pensamiento leninista tiende a desaparecer. Cuando Sí, el sí. Estado ya redistribuye el capital y acaba con la libertad probada, ya se vuelve obsoleto y no se necesita más. Tal cual, lo que el gran debate era entre los anarquistas y los marxistas era eso. Unos decían que se iba a extinguir lentamente, suavemente, y los otros querían no, ya. Ya, entonces pues, se mantiene esa cuestión de el Estado a la final va a desaparecer. Pero por lo que veo el fascismo dice, no, el Estado es que incluso tiene que permanecer y si es posible, pues tiene que engrandecerse más y tiene que volverse cada vez más fuerte. Sí, Y pues volvemos ahí a otra cuestión de que si hay Estado, entonces esta es la concepción de los libertarios por lo general. No, hay Estado, ergo hay socialismo, y esta idea lleva a estos reduccionismos que llevan a la idea de, me fascina esto, Huerta de Soto es como el ideólogo de Milei, y hay una conferencia muy chistosa donde el man dice, el imperio romano se cayó por el socialismo. Y entonces, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces, también me parece esa cuestión de que si hay Estado hay socialismo y lo que estamos viendo es que dependiendo de cómo utilice el medio, el Estado termina siendo un fin para cuestiones totalmente disímiles o para la obtención de los medios de producción a través de la clase obrera o para la unificación y pujanza o fuerza de una nación a través de la fuerza del Estado. Entonces, para como dirimir y quitar una vez esa idea de que pues si hay Estado y socialismo, no, pues realmente no es así. Incluso, entonces, el capitalismo nació por cuestiones socialistas. Uno podría llegar a decir esa conclusión pendeja, porque pues, el Estado mismo, los estados fueron los que crearon en cierta medida los márgenes para la creación del capitalismo. Y pues esto es muy interesante porque, por ejemplo, comenzar a diferenciar, ¿no? Si bien, sí, Mussolini, como dijo en el anterior, el video que te mostré de Instagram del historiador, decía que Mussolini perteneció a los fascistas. Lenin manda una carta, la famosa carta donde dice que perdieron a un gran líder, aunque lo envía la carta en 1922 cuando hacen la marcha sobre Roma, ¿no? Retrospectiva, o sea, ya, o sea, como decir, hombre, el man tenía como potencial, pero pues ya muy tarde, como decirlo muy tarde comenzar a diferenciar y ver esto. Por ejemplo, ya estábamos mencionando estas cuestiones, estas diferencias filosóficas, pues resumidas en esta imagen que me encontré. El algoritmo a veces es bueno y a veces asusta o a veces te ayuda para entender las cosas. Entonces, en Instagram, pues me encontré esta imagen que en cierta medida lo resume muy bien, corroborada después con esta obra magna, pues y la historia política en sí, la historia de los sucesos históricos, como la historia de las transformaciones de las ideas políticas. Esta obra yo creo que de George Sabine, que lo ponen a uno a veces a leer en la carrera, es interesante y también muestra esta diferencia. Entonces, esta cuestión
hegeliana que nace con Marx, aunque podríamos hacer otra figura desviando, como tú dices, a Gentile, que Gentile retrotrae a Marx y genera esas diferencias. Yo quisiera como comentar, como que comentemos esas diferencias entre los cuatro grandes, o sea, como el nacionalismo, el fascismo, el liberalismo y el marxismo. Entonces, por ejemplo, por lo que he podido leer y demás, y quisiera como que me retroalimentaras, es, por ejemplo, el corpus filosófico. El nacionalsocialismo es una forma exaltada de idealismo de carácter alemán, un idealismo que va como por los lados de Schopenhauer. El fascismo trae una revuelta hegeliana, el liberalismo, pues la defensa individual de John Locke y todos estos personajes, especialmente anglosajones, porque pues otra cuestión es el republicanismo francés, y el marxismo se basa en el materialismo dialéctico. Sí, o sea, ahí yo lo único que agregaría es que el fascismo, y yo creo que esto sirve para aclarar porque siempre existe como la confusión de que digamos, ideológicamente el fascismo nace del socialismo. Eso es particularmente cierto por lo que ya habíamos dicho, ¿no? Gentile empieza siendo socialista, Mussolini también, pero es importante tener en cuenta que cuando eran socialistas heterodoxos que seguían mucho la idea de un filósofo francés, un marxista heterodoxo llamado Georges Sorel, que también hegeliano, que básicamente lo que dice es: alejémonos de esta idea de materialismo histórico que nos trae Marx, porque no todo se resuelve a través de la visión económica, sino metámonos más con la sociología, lo que mueve a las personas. Sorel se da cuenta de un movimiento rarísimo en Francia, que son los reaccionarios franceses, que básicamente es: queremos otra vez la Francia católica, prerevolucionaria, etcétera, y dice: la gente campesina se está comiendo mucho este cuento, vamos a coger a estas personas para acelerarlas digamos, a una lucha socialista. El fascista o los fascistas en un primer momento sí eran aceleracionistas en la primera etapa de Mussolini, por eso es que se decía como: Mussolini lo que quería hacer era traer un socialismo a la vida nacional. Ese es el Mussolini antes de 1915. En 1915 Mussolini empieza a mirar precisamente en la Primera Guerra Mundial que las personas, digamos, lo que él llama la colaboración de clases entre burgueses, proletarios, incluso la nobleza, y dice: es que ya no nos podemos enfocar sencillamente en el fin último del marxismo, que es culminar la lucha de clases, sino ya es directamente como volver a hacer que la nación es grande, porque a través de la grandeza de la nación podemos reconciliar los problemas que tienen los burgueses y proletarios. Digamos que esa es la cuestión. El nacionalsocialismo, como tú lo dices, es una forma exaltada del idealismo alemán, que tiene a personas como Fichte, Schopenhauer, Nietzsche, y la revolución conservadora. Oswald Spengler es súper importante ahí. Y el liberalismo sí es mucho más anglosajón, pero como cosas curiosas, y pues un poco también para un poco burlarse de esta idea de que el hecho de que un movimiento nazca de algo, el marxismo también tomó parte Claro, del claro, liberalismo. claro. Karl Marx cita a Adam Smith, y muchas de las, digamos, las David Ricardo, definiciones que pone todo. en el Capital son las de Adam Smith. Sí, sí, también se inspira en el republicanismo francés de Roosevelt y todos estos, sí, de Roosevelt, de Rousseau, de Rousseau y todos estos, sí, claro, no, es que esa es también otra cuestión, Clara. No puedes decir que si alguien toma algo de una ideología que está imperante en su momento, en sus contingentes históricos y culturales, ergo esa persona ya es esa ideología per se. Puedes tomar de acá, de allá y conformar tu ideología. Sí, o sea, eso lo han hecho hasta en la misma, dentro de la misma izquierda, la respuesta reaccionaria de los maoístas al leninismo, el famoso debate entre campesinado y proletariado, que es más importante. Esto ha sucedido y no por eso, ergo uno es automáticamente de una línea o un corte o una doctrina, porque pues hay unos contingentes culturales a los cuales uno crea sus ideas. Entonces, pues sí me parece como algo paradójico eso. Pero yo quisiera hacer como ya la cuestión, la connotación, yo creo que más importante, o en mi manera personal, es la diferenciación. El proletario no tiene patria, es lo que nos dice Karl Marx en el Manifiesto Comunista. Y lo que, pues, básicamente muchas de las peleas que se hubieron en el seno del PQ, del Partido Comunista de la Unión Soviética, y antes en el Partido Socialista, en los mencheviques, en los bolcheviques,
eran los famosos debates contra los chauvinistas, o sea, los nacionalistas. Porque si se quedan solamente con la cuestión nacional, van a entrar en guerra. Y la Primera Guerra Mundial también fue por eso. Los grandes sindicatos decían, hombre, nos están haciendo pelear obreros contra obreros por una cuestión de la patria, cuando el proletario no tiene patria, la patria es de los burgueses. Entonces, mientras el marxismo piensa en la cuestión de la clase obrera más allá de la nación, el fascismo y el nacionalsocialismo piensan primero en la nación, incluso. Muchas veces trataban mal al internacional socialista diciéndoles, es que son unos apátridas, ellos no buscan la verdad de consolidar su propia nación para ayudar a las otras. Y el marxismo obviamente contestaba y decía, pues es que realmente nosotros no creemos en esas cuestiones de la nación, ¿no? Sí, sí. No, y principalmente también tenía que ver a Mussolini, que esto también es una cosa que me sorprende que no la dicen, es que a Mussolini lo terminan echando del Partido Socialista, precisamente porque en primeras fue porque, como ya lo habíamos dicho, Mussolini sí termina apoyando la guerra mundial por cuestiones al principio netamente pragmáticas. Él decía pues sí, que lo que queremos hacer es como acabar con la etapa del capitalismo, pues quemémosla lo maldita sea a través de apoyar la guerra, porque la mayoría de los socialistas lo que veían con la Primera Guerra Mundial es que la guerra mundial era como, digamos que el capitalismo resquebrajándose a sí mismo. Entonces Mussolini dice, pues apoyemos esto para llegar más rápido al socialismo. Lo echan porque le dicen como, oiga, usted no puede decir que vayamos a matar obreros a lo maldita sea. Y después de eso es que ya Mussolini se vuelve mucho más, como más abiertamente nacionalista. Pero ya cuando se vuelve nacionalista es cuando ya estaba antes o digo, después de que ya había roto todos sus lazos con el socialismo. Y quería traer también a colación la cuestión del mercado, porque pues esta gente siempre se mete con las cuestiones del mercado y dicen, no, pues si hay socialismo, lo privado desaparece. Y es que el nazismo y el fascismo acabaron con lo privado como lo hicieron los bolcheviques, allá como lo hizo Mao en esto, como lo hicieron en Vietnam, como lo hicieron en Corea, etcétera. Pero lo que uno ve en la historia y lo obvio es que hubo una colaboración entre los privados, ¿no? Entonces acá pues en la imagen que te represento está el famoso Hugo Boss, Volkswagen y Fiat. Entonces quisiera saber cómo era la relación de los privados con esta gente. Ya mencionaste anteriormente que sí, que ellos decían, hombre, olvidémonos de esa mierda de lucha de clases y metámonos de lleno porque tenemos que crear nuestra nación. Sí, pues este es como uno de los debates en los que yo digo más que tanto la izquierda como la derecha intentan pelearse para mirar qué modelo económico seguían los fascistas. Los socialistas dicen el fascismo es capitalismo en decadencia, que no me parece que es muy cierto, y los liberales, y particularmente ahorita los libertarios, dicen había intervención estatal, súper fuertes, se estaba buscando un estado de bienestar, por ergo son socialistas. En realidad, y esto tiene que ver mucho con la idea de reconciliación de clases de la que hablaba Mussolini, ellos tienen su propio sistema económico que se llama el corporativismo. Es muy chistoso porque los libertarios, cada vez que hay una crítica que le hacen al libre mercado o al capitalismo, ellos dicen no, porque ahí no hay libre mercado por distorsiones a la competencia, eso es corporativismo. Entonces es raro porque los libertarios sí entienden que el término existe, pero no expanden de eso. El corporativismo un poco se basa en las ideas platónicas de una sociedad bien organizada. La lógica era, nosotros cogemos a diferentes sectores de la sociedad y los ponemos a trabajar en pro de la nación. Ellos respetaban la propiedad privada, decían, tú puedes tener tu empresa, tu carro, tu casa, whatever, siempre y cuando pongas esos fines productivos en pro de la nación. Tú ves, de hecho, que grandes empresas, ahí tienes Volkswagen, Hugo Boss y Fiat, y entre otras, Sí. de hecho, o lo que tenían de todas maneras ganancias económicas dentro del fascismo y tenían de hecho su autonomía empresarial dentro de esas cosas,
pero se tenían que reunir con el partido para fijar cosas pues, de que efectivamente que estuvieran al servicio de la nación. Por otra parte, también, por ejemplo, tomaban a los sindicatos eran otro grupo y los ponían a dialogar. Prácticamente, o para simplificarlo lo más posible, lo que busca el fascismo es dividir a la sociedad en diferentes sectores. Está el sector obrero a través de los sindicatos, el sector empresarial a través de las asociaciones, están los artistas, los educadores, los intelectuales, etcétera, y está digamos que la clase de élite que es basada en el filósofo rey de Platón, que básicamente son los que dirigen. Pero la idea es coger a todos esos grupos y ponerlos a reunirse para coordinarlos para que efectivamente estén sirviendo a la nación. Entonces, sí hay intervención del mercado, pero es una intervención del mercado nuevamente dirigida es en la coordinación, no en la redistribución como lo dice el socialismo. Y tampoco es, digamos que por eso es que yo digo que no es tan cierto que haya sido un capitalismo en decadencia, porque nuevamente, o sea, sí hay como el libre mercado fuera, porque obviamente lo que me interesa con las empresas es que las empresas, si bien pueden tener su autonomía, de todas maneras que esa autonomía me sirve a mí. Entonces, sí es un modelo híbrido que de hecho va cambiando a lo largo de los intereses del Estado, pero está muchísimo más enfocado es en la funcionalidad de estas de estos grupos a favor de la nación, más que como tal digamos que la economía volviéndose un fin en sí mismo. O sea, lo que se podría decir es que llegan a un diálogo, una conversación con estos privados, les dicen lo que pues necesitan ayuda de ellos en ciertos sectores y de ahí para adelante ellos pueden hacer lo que ellos decidan mejor. Sí, sí, o sea, de todas maneras tú tienes tu libertad de empresa y tienes ganancias. Por eso Sí, es sí, que sí, de todas claro. maneras es el capitalismo. Que es diferente al comunismo en el sentido de que si en el comunismo o el socialismo, que es la economía planificada, tú como empresa, de por sí la empresa es mía, o sea, en su mayoría, ya pues podemos ver después en las otras teorías, el socialismo con características chinas que pues maneja también esa cuestión corporativista, pero en teoría y como pasó con la Unión Soviética, la cuestión es, la empresa ya está a manos del Estado, el Estado a través de su plan quinquenal ya sabe lo que se va a producir, cómo se va a producir y las ganancias que van a obtener si llegan a obtener ganancias. Y se tiene que cumplir a rajatabla. Acá, por lo que entiende el fascismo, le dice, mire, yo edito eso, esto es como lo mire. Y de ahí para adelante usted verá lo que hace. Sí, y o sea, la única persona que gana en el socialismo es el Estado. El Estado se Sí, queda con todas las ganancias y las redistribuye. sí. En estos casos, tú como empresario, tú obviamente pagas impuestos y ese tipo de cosas, pero el margen de ganancia te lo quedas tú. Tú te puedes volver millonario en el fascismo. En el, No. en el, en el socialismo, salvo temas de corrupción, etcétera, no te deberías volver rico. No, no en vano estas empresas lograron consolidar un capital tan grande que pudieron sobrevivir después. O sea, no, a diferencia de las empresas estatales de Rusia que fueron vendidas al mejor postor, estas sobrevivieron con su misma gente y todo. Sí, sí, y de hecho, pues también muchas empresas también en los primeros momentos financiaron a los movimientos fascistas porque le tenían miedo al socialismo. Claro, claro. Y también es curioso ver esa cuestión de que tú mencionas, y justamente también estaba leyendo esa cuestión con el sindicato, porque esa estructuración de sindicato, porque el nazismo también apoyaba a los sindicatos y es a veces también lo que se unen los libertarios, pero lo apoyaba de una manera diferente como grupos de presión, pues para tener una balanza entre los dos. Apoyaba este, a ver cuál de los dos en cualquier momento podía usar lo demás por el bien del Estado. Los sindicatos, esta estructura organizacional de tener un fuerte sindicato y que el gobierno le dijera, oye, usted también tiene que hacerle cumplir al sindicato y por eso lo estoy sentando acá, continuó hoy en día y continuó en Alemania. Alemania tiene un sindicalismo muy fuerte organizacionalmente. Sí, pero yo creo que los sindicatos actuales sí son más herencia del socialismo que incluso Vale. del fascismo. Porque el socialismo, o digamos que los sindicatos que se tienen, las estructuras sindicales, son estructuras independientes de las empresas, ¿no? Los Ujú. obreros se reúnen de manera autónoma para decir, hey, trabajador, deme más salario, deme más este tipo de cosas. El fascismo tenía una visión muy rara del sindicato porque era un sindicato que estaba afiliado directamente al Estado. Sí. De hecho, ellos no permitían, por ejemplo, la pluralidad de sindicatos, sino un solo sindicato
que tenga todos los trabajadores, obviamente dividido en diferentes secciones, sección agraria, etcétera, etcétera, pero afiliados al Estado, porque la lógica era poner a los trabajadores que sí, se les respetaran sus derechos, los ponían a dialogar con los empresarios también, pero en pro de la nación, no en pro de los propios trabajadores necesariamente. A veces los trabajadores ganaban, a veces los trabajadores perdían. Ya, pues. Yo quisiera como también preguntar, ¿el fascismo, el fascismo y el nazismo podría entenderse también como un nuevo imperialismo? Es que, por ejemplo, esta cuestión del Lebensraum, del espacio vital y espacio vitale también, que no estoy seguro si fue Giovanni Gentile, pero creo que fue otro ideólogo fascista el que dio la idea, no precisamente Mussolini, pero también dio la idea que inspiró las invasiones en Etiopía y todos estos lados. Entonces, se puede ver el fascismo y el nazismo como un último estirón por querer conseguir esa visión imperial, ya sea en el caso de la Alemania con el segundo o el primer Reich, o en el caso de Italia con el sueño de Roma. ¿Se podría ver así? A ver, yo creo que eso es una postura, eso generalmente es lo que dicen mucho los autores socialistas, que es el fascismo es o la última etapa del capitalismo o es capitalismo en decadencia, que es básicamente cuando se vuelve imperialismo. Yo creo que eso es una teoría que analiza los casos más, digamos que fuertes del fascismo, que fue Italia y Alemania, pero no creo que como aborde todo, como todo el movimiento fascista. A ver, sí hay un tinte de imperialismo en el fascismo, por lo que ya había dicho, ¿no? La idea o la lógica principal digamos, fascismo es hacer a la nación grande, hacer a la nación, y la nación se hace grande es cuando se vuelve, se materializa. ¿Y qué más, o qué forma más fácil de materializar que obviamente tener altos grados de población y altos grados de territorio, ¿no? Porque una nación, pues así se ve, se toca, es tangible. Sin embargo, pues uno mira, por ejemplo, otros movimientos como lo puede ser o sea, tanto el fascismo italiano, el nazismo alemán y hasta incluso uno podría decir el falangismo en España, eran movimientos que sí buscaban el expansionismo. Pero uno mira, por ejemplo, movimientos más oscuros como lo puede ser digamos, el fascismo en Inglaterra, era un fascismo aislacionista, de hecho, o el fascismo en Austria, que de hecho incluso decía era como nosotros nos queremos separar de Alemania. De hecho, pues una de las grandes víctimas, de las primeras víctimas que tuvo del nazismo fue el fascismo austriaco. Entonces yo diría que es muy en contexto. Sí, la lógica es obviamente que hay una grandeza material que puede ser es a través de un ejército fuerte, una población grande o tener más territorio, pero eso yo creo que agrega, más no necesariamente define. Yo lo diría que es como un factor secundario o terciario. Es curioso eso que mencionas del, pues sí, es un factor secundario el querer expandirse, no está en el corpus, por decirlo así, total del fascismo, sino que es una consecución lógica en ese momento, en ese continente histórico de tener que recuperar unos ciertos sitios para unos ciertos, para engrandecer a la nación. Estaba en una crisis económica, había pasado el crack del 29, entonces claramente necesitaban ayuda. Eh, pero también mencionas una cuestión de que los fascistas se matan o sea, entre fascistas, por ejemplo, el fascismo austriaco, que si no estoy mal, era apoyado por este economista austriaco que es muy famoso y muy citado por los libertarios, Sí, eh, Hayek. Hayek, y también el otro, sobre la condición del hombre, el que escribió La ¿Con condición del hombre, Mises? von Mises. Sí. Von Sí, Mises ambos. también. Entonces es muy chistoso porque ellos citan a estos dos autores, a Hayek y a Von Mises, y al mismo tiempo dicen, no, es que los que apoyan al fascismo también son socialistas. Y entonces uno dice, bueno, pues, o sea, entonces, ¿a qué se refieren cuando hablan de fascismo? Es una contradicción ahí que, pues, no demuestra más la confusión de términos políticos que pueden haberse en su análisis. Eh, ya para como culminar es la diferenciación, es esta cuestión, ¿no? Ya dices que es el totalitarismo el que nace con el fascismo, después se califica también al nazismo con el totalitarismo y después a la Unión Soviética bajo el mando de Stalin bajo el totalitarismo. Y es necesario saber que una cosa es la ideología y otra cosa es el régimen político que se da. Y en este caso es un régimen totalitario con ideologías muy diferentes. O sea,
mismas, podría decirse, mismas herramientas para diferentes fines y para diferentes y con diferentes medios. ¿O cómo lo verías tú? Sí, pues yo diría que respecto, o sea, el fascismo, como ya lo había dicho, es la única ideología abiertamente totalitaria. La Unión Soviética, si bien se puede percibir como un estado totalitario, hay gente que critica eso, a mí me pareció que fue un régimen totalitario. eh, Uno podría decir que es un totalitarismo accidental, pero no ideológico. Es decir, los socialistas originalmente lo que querían hacer, o bueno, los comunistas, para ser más precisos, es construir el Estado socialista, corregir como las dinámicas del capitalismo para ya avanzar a la última etapa utópica que es el comunismo. Eh, el problema con la Unión Soviética es que se empezó a hiperburocratizar, empezaron a surgir problemas, los trabajadores no siempre eran los más socialistas, entonces el Estado soviético empezó a meter la mano más y más y más y más hasta que efectivamente tenía gran control de prácticamente todas las esferas de la vida. Pero si tú te fueras a la Unión Soviética y le dijeras a un soviético, oye, tú eres totalitario, probablemente se ofendería, probablemente te mataría, pero el socialismo y el marxismo, el marxista, independientemente de lo estatista que sea o no, nunca va a admitir ser totalitario. El fascista sí. De hecho, el fascismo son los que se apropian del concepto totalitario. La primera persona que habló del totalitarismo fue un periodista italiano que de hecho pues, fue crítico del fascismo, los llamó totalitarios diciendo pues que básicamente estaban totalizando todo y a los fascistas les gustó tanto ese término que lo mataron igual, pero lo terminaron apropiando. Tú miras los discursos de José Antonio Primo de Rivera, todo el tiempo hace referencia a estamos construyendo un Estado totalitario. El propio Mussolini habla de esto en su frase más clara. Porque la lógica, nuevamente, que ellos tienen es un poco la lógica hegeliana. El Estado tiene que llegar hasta las almas de las personas. Eso nunca te lo va a decir un marxista. Así No. lo piense, nunca te lo va a Sí, sí, decir. así diga que sí, que el Estado, que es la encarnación de la clase obrera, tiene que llegar a todos los rincones de tu vida y de todos los rincones de la patria y demás, no lo va a aceptar, que al fin de cuentas es una cuestión totalitaria. Pero pues justamente esa diferenciación también ideológica en el término totalitario, ¿no? Entonces, una ideología dice, sí, yo soy totalitario, y otra dice, no, 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 no lo soy, no, no, no juego a a esas cosas, no, esto no lo hacemos en casa, esto no, no, eso no. Eh, entonces, como para resumir, llega el libertario y te dice, es que, mi hermano, fascismo y socialismo es la misma mierda. ¿Qué diría? A ver, bueno, yo lo que le diría sería, dependiendo del argumento que me sale, si el argumento que me sale es el fascismo es igual que el marxismo porque ambos utilizan el Estado, pues yo digo, duda, hasta incluso para construir el libre mercado hay periodos donde tienes que intervenir a la economía. Eso no significa que nos volvemos socialistas de la noche a la mañana. Hasta incluso Automáticamente. si me están diciendo el argumento el argumento este de los fascistas nacieron del socialismo, pues entonces uno lleva esa lógica a las únicas consecuencias. El socialismo nació del liberalismo, entonces por lo tanto todos son liberales, entonces pues no hay discusión. Y si sacan el último concepto que yo veo que sale, que es digamos, el concepto de ya directamente hablar de no permiten el libre mercado, pues a ver, yo ahí lo que diría es, estás mezclando términos, porque nuevamente hay miles y millones de ideologías que no siguen el libre mercado, hay muchos capitalismos que no siguen el libre mercado, pues veamos a ver de las economías más prósperas como son las de los países nórdicos, que son economías de mercado, pero fuertemente intervencionistas, Las asiáticas, los ninguna. tigres, el famoso milagro asiático es una intervención, o sea, es una intervención al Sí, mercado, una locura, una locura. sí, entonces, pues sí, yo diría que no hay Que no hay, no o hay de sea, pies a cabeza. ni por la idea estatal, ni por la idea ideológica, ni por la idea de mercado, porque Ni también, por la idea histórica. y por la idea histórica tampoco, o sea, no, no tiene cabida. Y me gusta, ese último me parece muy chistoso porque
siempre dicen esa cuestión, ¿no? Es que no permite el libre mercado y para mí en lo personal el libre mercado es el mayor dogma en la vida porque ningún mercado es libre del todo y menos hoy en día. O sea, yo no puedo ir y contratar a un niño en mi empresa oficialmente porque obviamente tengo limitaciones. Si quiero actuar bajo las estas y si quiero la tutela, la protección del Estado, porque los libertarios y los anarcocapitalistas aman la cuestión de fuera del Estado, pero díganles, no, entonces reducimos seguridad y, puta, y si la gente está hambrienta, pues que entre a robar. No, ahí sí quiero el Estado que venga con sus armas y me proteja, por favor. O hasta incluso el propio Milei, ¿no? Que Milei de hecho se va un poco con el pensamiento libertario ahí. Milei dice, no, la gente es súper libre, el Estado no se debe meter en mi vida, ni con mis cuestiones, ni lo que debo decir, pero el aborto no. No, exacto, es lo que iba a decir. El aborto, por Dios, que es esa aberración. Matrimonio entre mismas personas. Eso es muy chistoso porque eso nace, estaba la otra vez investigando y pues hay una visión historiográfica que hizo, eso nace con Reagan. Reagan trata de traer a los empresarios de libre mercado y trata de traer a la familia conservadora para ganarle la disputa a los demócratas y trae a los dos. Dice, hombre, la familia, los valores norteamericanos, hombre, es que la gente no debería meterse en el mercado ni nada de eso, ¿sí o qué? Empresarios inviertan dinero, ustedes inviertan en capital humano y hacemos todo. Y a la final terminó ayudando al capital financiero, pero por cuestiones de derechos y esas cuestiones solamente se queda en el discurso. Nace con Reagan esa combinación rara entre la libertad, y lo peor es que llaman a una cosa total libertad. Entonces, libertad, ergo libertad económica, porque pues libertad personal como que poco a poco. Sí, el libertarismo actual sí, yo creo que es muy socialmente conservador, pero lo chistoso es que muchas veces ese conservatismo social se manifiesta es a través del Estado, es a través de la prohibición y en algunos casos la penalización de algunas cosas. O sea, O sea, eso, las leyes, las leyes, y para aplicar las leyes hace falta burocracia o los famosos parásitos, ¿no? O los claro. parásitos. Entonces, es muy chistoso. Y ya para culminar, una última pregunta. Entonces, se dice muchas veces que el fascismo, muchas veces entramos a divergencia entre izquierda y derecha, que hasta los mismos marxistas critican y también los fascistas. En el contexto político, en ese momento, el fascismo se vendía como una tercera vía. ¿A qué se refiere la cuestión de tercera vía? Sí, a ver, de hecho el concepto de derecha e izquierda es un concepto muy manoseado, que ha significado muchas cosas. Originalmente era monarquismo, republicanismo, Ujú. obviamente ya eso no sirve. Eh, pero a comienzos del siglo XX empieza a significar es liberalismo por una parte y socialismo por la otra, porque esas eran las dos grandes fuerzas Sí. políticas en su momento cuando llega la Unión Soviética al poder. Lo que dicen los fascistas es nosotros no nos vamos a meter en la discusión. Por eso es que nuevamente el texto de la doctrina del fascismo que cita Milley es muy importante porque tiene dos párrafos en los que directamente cogen a las dos ideas y las destruyen. Dicen, nosotros no somos liberales por esto, esto. Tampoco somos socialistas por esto. Y de hecho, eso es una cosa que también dicen, no somos conservadores porque no estamos buscando cómo volver atrás. El fascismo siempre se ha mirado así como un movimiento revolucionario. Eh, Ellos lo que dicen es nosotros no nos vamos a meter en estas discusiones porque el liberalismo divide por estas partes, porque se presta para que haya luchas de clases, grandes desigualdades. El individuo es Eh, exaltado, el individuo por ajá, encima, entonces el el colectivo ahí, individuo, y si el individuo está exaltado, no no hay le hace colectivo. caso a la nación. O sea, sí hay como una idea de el liberalismo divide y causa desigualdad, por eso ellos critican el capitalismo La económica y plutocracia, políticamente. un concepto que ya ha sido como olvidado, la plutocracia que ellos decían. Sí, y de hecho Mussolini habla directamente del hipercapitalismo. Ellos dicen es, a mí no me molesta que hayan empresas, lo que me molesta es que las empresas dominen a las personas. Eh, pero por la otra parte dicen, nosotros no nos vamos a meter con el proyecto socialista porque es un proyecto que de hecho también divide, ya porque le dice al obrero como, oye, tú te tienes que pelear con el empresario porque el empresario te está explotando. Nuevamente, el fascismo lo que dice es nosotros es que queremos es unión, no queremos ni la división material que causa el liberalismo, ni la división ideológica que causa
el socialismo. Nosotros queremos es la reconciliación de clases. Por eso ellos se hablan a sí mismos de como una tercera vía, porque se separan completamente de los dos otros bandos políticos de esa época. Ah, ya entiendo. Que pues, digo la cuestión del contingente histórico del momento, porque si uno se traslada en el tiempo, Libia en los 90 se pensó como la tercera vía, Arabia, en Afganistán y todo eso, el Talibán se mostró como una tercera vía política. Hoy en día, pues depende mucho del contexto político donde esté. Los libertarios hoy en día se muestran a sí mismos como una tercera vía y uno dice, bueno, son más liberales son más liberales que cualquier otra cosa, pero pues justamente no, eso es una aclaración importante tenerla en cuenta y ver cómo también hacen esas cuestiones de amañe metodológico, ¿no? Cogemos unas frases, pero dejamos las otras a la suerte y decimos que ergo alguien es socialista cuando en el mismo documento que cita está criticando el socialismo. Pero bueno, es algo que pasa Eso, con sino en el mismo párrafo. O en sea, en el el mismo, es que párrafo ni siquiera, siguiente. es que me impresiona eso, por ejemplo, que me digas eso, que está en el mismo párrafo, es que me dijera, bueno, güey, puta, estaba en el capítulo uno, el man habla del capítulo uno y lo que tú dices está en el capítulo 76, pero no, me dices, está en el mismo párrafo y el man lo vio, eso no es chiste, eso no. No, Andrés, eso sería todo. Muchas gracias, Piedad, acá por tu asistencia y demás y por ilustrarnos acá todas las cuestiones. Listo, sí. Es un tema bastante interesante, entonces espero que lo hayan disfrutado. Bueno, estaremos cualquier cosa ahí hablando. Chao, chao. Vale, chao.